Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 22 de enero. Una temperatura muy agradable aquí en Monterrey. Y qué mejor que pasar esta tarde hablando sobre un tema tan interesante como es el cerebro. Te recuerdo mi nombre es Edgar Rivera y como cada miércoles hasta el día de hoy me acompaña el doctor Ricardo Rusi. Doc, Buenas tardes. Ya es el tercer programa. tercero. Ah, caray. Y no hemos avanzado mucho. A ver si ya avanzamos un poco más. Ojalá que sí. Si no, tenemos tiempo para poder hablar de todos los temas que puedan abarcar el Parece cerebro. que estuviéramos en la clase, ¿no? Que vamos a hablar de un tema Y hablamos de muchas cosas. y no avanzamos y no avanzamos. No falta tiempo. Pero bueno, es que el cerebro es así. La neurociencia es cada día más avanzada y pues es una ciencia y como tal pues van a durar años y años y años hablando de cosas importantes y nunca van a pasar. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar De todo un poco, retomando el tema de la semana pasada, decíamos que recordar un poco de biología, vamos tratando de forma secuencial para los que algún día puedan ver los videos o los bajen en una plataforma y entonces los puedan ver de forma en que primero va la introducción, luego va eh, lo que vamos a ver hoy un poco de biología, de anatomía, e ingresamos al tema escabroso de los mitos. este tema va a estar muy bueno. Platicamos la semana pasada justamente de las bases de la neurociencia. Comentamos que la neurociencia estudia lo que es la estructura y el funcionamiento del cerebro como tal, ¿no? Sí, así es. Obviamente se nutre, para los que no nos están viendo, pues a lo mejor no ven los logos que están aquí atrás, que son unas esferas. Entonces podríamos juntar tres esferas de estas y donde se juntan, la neurociencia es, vamos a decir que la azul, entonces es la parte de la medicina que estudia todo lo que es el sistema nervioso central, incluido los nervios. Para nosotros nos interesa los nervios periféricos, me refiero, no los nervios que nos dan cuando vemos algo desastroso. Ah, Entonces, porque esos son mitos y creencias de que estoy enfermo de los nervios, ¿no? Entonces, los nervios pues se enferman, pero no hace referencia al estado mental o anímico de la persona. Entonces, la azul vamos a decir que es la neurociencia, donde está el logotipo o la esfera del mapa mundi, vamos a decir que es la pedagogía. Ingresamos otra esfera y esa es la psicología. Entonces, donde se juntan, se han creado otras ciencias, la pedagogía es una ciencia, la psicología también, entonces cuando se juntan esas ramas, se crea la psicopedagogía. Cuando se junta la neurociencia con la pedagogía, la neurodidáctica o neuropedagogía, que es relativamente nueva, aunque ya hay una maestría, profesor Ramón Gamo en la Universidad de Juan Carlos de España. Y la de abajo, la esfera de abajo, de las tres sería la psicología. La psicología cuando se junta, porque es una rama muy de conducta y comportamiento cuando se junta con la medicina, entonces se crea la de neurociencia, la neuropsicología. Entonces, si juntamos las tres esferas, justo en el centro, aparece lo que es neurociencia, pedagogía y psicología. Es decir, neuropsico, pedagogía o neuropsicoeducación. La pedagogía es educación. El cerebro contrae. La palabra es más fácil decir neuroeducación que neuropsicoeducación. Entonces, la neuroeducación es juntar esas tres ciencias con los aportes de grandes investigadores actuales y sacar muchos dicen que un método, un modelo. José Ramón Gama en una conferencia decía que eso no es cierto. La neuroeducación no es un modelo, no es un método que uno pueda instalar, es una disciplina donde uno se nutre de herramientas basadas en estas tres ciencias para aplicarlas a un mejor sistema de cómo un individuo aprende y concentra. entonces es neuropsicopedagogía, Sí, pero neuropsicoeducación. neuropsicoeducación, pero para mayor facilidad
o para que se nos quede, es neuroeducación. Sí, en el mundo hispano, sobre todo europeo, es neuroeducación. Pero, por ejemplo, con la doctora Tracy en Harvard, es mente, que viene siendo neuro, perdón, psicología es mente, cerebro, brain, education, cerebro, mente, psicología, cerebro y educación, pues, psicopedagogía. Entonces, mente, cerebro, educación, neuropsicoeducación, neuroeducación, neurociencia educativa, eh, algunos hasta le dicen neurociencia cognitiva, pero aquí el común denominador es entender el funcionamiento del cerebro para aplicarlo en la educación. Nada más. Cuando yo leí y cuando escuché lo de mente, cerebro y educación, de justamente la doctora Tracy, yo pensé que era como que un tipo de eslogan, no tanto que hacía referencia a la neurociencia o la neuro. No, es una, como vieron en clase, un libro que es de la OCDE, que es el nacimiento de una nueva ciencia, las ciencias del aprendizaje. Entonces, de hecho, en Harvard ahorita ya, como todo evoluciona, ya no hablan mucho de mente, cerebro, educación, sino ya hablan de las ciencias del aprendizaje. Ya inclusive en la revista Nature, la revista más importante de ciencia a nivel mundial, hay un apartado específico que es para ciencias del aprendizaje o neurociencia. Bueno, esa revista no la conocía, Neurolearning, creo que se llama. ¿es de Europa? Sí, es europeo. Pues es la revista donde publicaron los grandes científicos sus investigaciones desde hace centenas de años, no decenas de años. Pero sí, hace muchos años, con razón, no la conocía. Hablamos también la semana pasada, ya cuando hablamos de las bases, es que al parecer en varias partes de Europa, en España, la neurociencia ya tiene un auge, ya suena, ya se trabaja, ya se toma en cuenta, por así decirlo, pero en México no. Hablando de acá, tengo entendido que también hay igual en el continente, lo que es toda América, hay algunas partes donde sí, donde no, pero en México justamente no se le ha abierto las puertas a este tema. Sí, desafortunadamente ha tenido mucho arraigo, como bien dice en el resto del mundo, pero en México sí se han empezado a abrir las puertas. Aquí estamos en la Universidad Pedro Gantea, a la que tenemos que agradecer, y a su lector por esta oportunidad. Y tenemos en Monterrey la primera maestría que sucede en una universidad en México, eh, oficialmente. Con los mejores maestros, quiero aclarar eso. El que viene el viernes es de los mejores maestros también. Y el que tengo a un lado, pero no se quiera dar los y créditos. Carlos no, porque ahorita anda de viaje y llega hasta el viernes, pero por eso no nos pueden dar clases. Pero esperemos que ya pronto haya oportunidad. Entonces, precisamente de eso se trata, porque la idea es que, como dice bien el doctor Carlos Novo, desafortunadamente en México, como es nuevo, no hay neurocientíficos o gente con el conocimiento suficiente para dar una cátedra. Entonces tenemos que recurrir a gente como el doctor Eduardo Calixto o gente como la doctora Tracy Topogama, imagínense, de Harvard, para que venga a darnos, pues, alguna vez colocaba yo en la página de Facebook como un faro guía de donde más o menos tengamos el perfil que queremos. Obviamente al iniciar algo como la licenciatura en neurociencias en la Universidad Autónoma de México, que lleva apenas 2 años, pues no es fácil. Y la psicopedagogía hace 25 años no era muy bien vista y era así como estereotipada de que para qué vas a estudiar eso si no vas a conseguir trabajo, ¿no? Y ahorita todas las escuelas necesitan prácticamente por ley un psicopedagogo, porque es aplicar precisamente ese conocimiento de la psicología con la pedagogía
Y ahorita pues es un enfoque mucho más multidisciplinario, que escuchamos la vez pasada la palabra interdisciplinario, porque son tres ciencias que son para fundar una nueva. Entonces, el nacimiento de una nueva ciencia, como dice la OCDE, es otro, como ustedes se acostumbran bien a decir, otro paradigma que ha estado haciendo brecha. En España, mucho, porque ahí la reforma educativa se basó en la neurociencia educativa hace unos 4 o 5 años. Y en Latinoamérica, eh, básicamente en Chile, el doctor Calixto estuvo hace poco por allá, también estuvo en España. En Brasil, con Ana Lucía Campos, que ha venido también aquí a dar algunas charlas. Y ahorita yo estuve recientemente por allá de viaje en Perú, en Ecuador, en Colombia, en toda Latinoamérica, en Argentina ni se diga, está la Asociación Educar, eh, con el doctor Aldana, y, y le dije que no le iba a dar una primicia, pero ya como que se me va a salir. Hay un neurocientífico argentino muy renombrado ahorita que se llama Mariano Signo. Entonces el doctor Carlos Nuevo me dijo de los recomendados de él que lo contactaremos y lo traeremos. Mariano Sigman aunque formado en esa escuela argentina, con ideas muy porque se educó, hizo su doctorado en neurociencias en Estados Unidos, con ideas muy como anglosajonas. Porque entonces hay como, digamos, tres escuelas, igual que la psicopedagogía, igual que cualquier rama del conocimiento, por decir una escuela argentina brasileña, una escuela europea española y una escuela anglosajona, o más bien aquí del norte de América, que es Harvard, Berkeley. Está la doctora Mariel Hardiman, que les decía yo a ustedes en clase, y es el sueño que siempre he tenido, ella sí ya lo logró, de que una escuela de educadores, una normal, imagínense, la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, la facultad, creo que todavía lo es, eh, la mejor facultad del mundo de medicina. En esa universidad hay una escuela, una normal, una escuela pública no, perdón, hay una escuela de educadores. Ahí hay un proyecto que se llama, ese se llama Neuroeducation, no mente cerebro educación, sino Neuroeducation. Que les mostraba yo el, el flyer de la doctora, y no tiene mucho, 5 o 6 años. Entonces, son como esas tres ramas, esas tres escuelas, la europea, la de Estados Unidos y la latinoamericana. En Panamá, en Puerto Rico, en Costa Rica estuvo recientemente la doctora Tracy. Hacen congresos más seguidos que aquí, entonces ahorita estamos pensando en Saltillo a ver si traemos a la doctora, esperemos que lo quisieran en los próximos 3 meses. Yo creo que para abril, mayo, si nos enfocamos en Sí, necesitamos patrocinadores, necesitamos y para eso necesitamos que la gente que esté interesada de una u otra forma acuda, como en esta ocasión que ven el doctor Calixto, a hablar de un tema tan desafortunado ahorita, que es la violencia. La violencia escolar, cómo se procesa en el cerebro, entenderla. Yo siempre he dicho que a mis hermanas, yo soy el mayor, para fortuna o desfortuna. Entonces siempre les decía que el primer paso, o aprendí, ¿no? Como decían aquí, que el primer paso para poder resolver un problema, en este caso hacer un tratamiento, es antes de diagnosticarlo, aceptar que existe el problema, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, lo que tenemos es que entender primero que la violencia no es algo que se genera de la nada, o de un día para otro, o no es algo que porque hoy me agarraron de mano, me puse a cometer actos ilícitos, o con la conferencia que iba a hablar de neurodelito para abogados, sino que eso se gestó en el cerebro desde
Ahí Ya, van ya a tuvo ver antecedentes, ¿no? desde Tuvo muchos años, de los primeros muchas años de situaciones que se le vida. presentaron fueron las que fueron provocando todo. Exacto. En la conferencia que di la semana pasada en Saltillo, salió, era para abogados también, salió una pregunta y decía que no puede ser uno tan determinista de decir, es que si yo tuve abandono, por ejemplo, afectivo en mi niñez, entonces voy a ser asesino de adulto. No, vimos en la conferencia de la doctora Stos que íbamos a ver con el doctor Calisto, y el doctor Calisto habla mucho, con esa palabra hace mucho énfasis, no es por ser determinista, es decir, aquí no es 2 por 2 4. 2 por 2 cuando les digo puede ser 5, porque hay experiencia que a través de la vida cambia los circuitos cerebrales y que entonces dice, aunque yo sea así, falto de afecto, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual inclusivamente, no voy a llegar a ser Joker. Ajá, no va a ser una agresor. Necesariamente. Hay un camino que entonces ahí es entender primero que hay un proceso cerebral para poder llegar a efectuar un tratamiento y de preferencia algo antes, una prevención. Pero eh, el cerebro es muy etiquetador, entonces fácilmente dice, no, pues es que esta persona es así, por esto y esto, o fue que ese día se levantó y de la nada se le ocurrió hacer una locura. No, no tanto. Si digo, hay sus excepciones como todo, ¿no? Pero vamos a ver con el doctor Félix, cómo son esos procesos, inclusive para la violencia, la agresividad, los estados emocionales, el estrés, muchas cosas que tienen que ver con esto de manejo de las emociones y algunos comportamientos que derivan, por ejemplo, en violencia y delito. Sí, ahorita comentabas que a veces creemos que es que alguien se levantó de malas y por eso decidió agredir. Y pues es porque no entendemos o no sabemos que hay situaciones que afectan en el cerebro que hacen que actuemos así. Entonces, es algo que yo comprendí y es que probablemente mucha gente que nos escucha y nos está viendo no conoce el tema de la neurociencia. Y al escuchar el término pueden decir, no, es que eso es para doctores, es para maestros, es para psicólogos. Pero lo veíamos en clase y lo hemos platicado y es que la neurociencia tiene que ver, o el cerebro tiene que ver con todo lo que hace en tu vida diaria. Y tú lo decías, el hecho de que todo está en el cerebro. ¿Sí? O sea, no hay algo que no esté dentro del cerebro y es por eso la importancia y la urgencia en este momento de comprender nuestro cerebro, de saber cómo funciona, para saber por qué ciertas personas actúan así o por qué nosotros actuamos de cierta forma. Sí, de hecho, la tendencia a nivel mundial de hace 20 años, con la Organización Mundial de la Salud, es de que todo ser humano debería entender cómo funciona su cerebro para tener una mejor salud, una mejor vida, no para ser mejor estudiante o para ser mejor maestro o para ganar más dinero, sino para realmente tener bienestar general, aunado al conocimiento y a todo lo que eso implica, ¿no? Pues en teoría, eh, entre más pueda uno adquirir cierto conocimiento, aprenderlo y aplicarlo, eso diría delincuencia es como lo que más se acerca a inteligencia, que la definición también Hay mucho lío. complicaciones. Pero sí, el asunto de estos programas, el asunto de esta maestría, el asunto de estas conferencias es precisamente acercar esas ciencias que parecen tan alejadas, como sobre todo la neurociencia que es de médicos, pero al área educativa. Por eso lo de los tres círculos que decíamos que confluyen al centro. No vamos a hablar como hoy, a meternos en biología y en anatomía un poco, como si ustedes fueran médicos o como si esto fuera una clase con vecinos. Anatomía se ve en 6 meses y muchos reprueban. Entonces, vamos a tratar de ver anatomía cerebral en neuroanatomía en media hora, ¿no? Hay cosas muy básicas, términos para que uno pueda entender que el cerebro tiene ciertas estructuras y que cuando hablemos de, no sé, de la amígdala que está muy involucrada con las cuestiones emocionales, con la violencia o con la agresividad o con la pasividad,
porque es también todo lo contrario. Es que esta persona le hacen y no responde. Es que es el que todos agarran de su paquito, hablando por ejemplo de acoso escolar y bullying. Y es muy Entonces, tranquilo. entonces se le da otro enfoque porque normalmente se ocupa uno, por ejemplo, del violento, pero también como decía el doctor Lamoglia ya hace 30 años, es que el problema a veces más que del violento es Del espectador, ¿no? del que permite la violencia. Entonces, ahí es donde habría que parar las antenitas y entender cómo funciona el cerebro, porque también es una forma de contener la agresividad de la violencia. Y ahorita que mencionas que hay que prestar más atención en el espectador o el que la permite, yo estaba viendo, no recuerdo si el día de ayer, pero fue justamente en esta semana, un video en redes sociales, probablemente muchos de ustedes lo pudieron observar, y es que es un chico le está haciendo bullying a uno de sus compañeros de clases de escuela, que al parecer el chico tenía una discapacidad, al grado de que le mete un golpe. Uno de sus compañeros, todos lo ven y se ríen, pero uno de ellos se para y lo empuja al que está agrediendo, lo empuja a tal grado que lo tumba, porque estaba más alto. Y ya fue cuando todos se pararon como que a detenerlo. Si se pone uno a pensar que no te paraste cuando estaban agrediendo a uno de tus compañeros y todo era risa y diversión, pero cuando al agresor le ponen un alto, ahí sí te preocupas, si te paras, si tratas de frenarlo. Entonces, ¿qué está pasando? Algo muy interesante que alguna vez también esa cita la coloqué ahí en la página del Facebook y la dice el doctor Calixto. El problema de la violencia, cuando se llega a ese grado, porque es diferente agresividad y violencia, desde el punto de vista cerebral, es que cuando, por ejemplo, como en épocas pasadas estábamos acostumbrados a que nuestros padres nos gritaran, nos abofetaran, nos pellizcaran, la chancla, Echan clase desde lejos. y mucho más, ¿no? Nos golpearan, nos desheredaran, Eso nos dolía dijeran más. no, no sirves para nada, no vas a llegar a hacer nada en la vida, etcétera, etcétera. Entonces lo vemos como algo normal. Es más, muchos decimos, pues que ese niño está haciendo un berrinche, se merece unos golpes, unas cachetadas, se merece como este del video que no lo vi, ¿no? Entonces el doctor Calixto, no recuerdo las palabras exactas, pero dice, el problema es ese, que vamos normalizando la violencia o la agresión, permitiendo de alguna forma, el cerebro la va, digamos, instaurando en sus redes como algo que es normal, ¿no? Entonces, es cierto, yo alguna vez vi a un tipo agrediendo lo que creo que era su novia, su pareja, y pues yo tengo dos hermanas y siempre me enseñaron, por cierto, a golpes, que a las mujeres no se les toca con el pétalo una rosa, ¿no? Entonces, por querer tratar de defenderla, se vino a agredirme, y a usted qué le importa y usted no se meta, y al fin y al cabo es mi pareja, déjelo que haga lo que quiera. Entonces, caray. Eso es Bueno, normalizar la violencia, ajá. es decir, es normal que me agreda, que me golpee, que me diga que soy esta, que lo otro, porque es mi novio, y imagínense. Entonces, el doctor Lamoglia escribió un libro muy interesante que se llama Noviazgo. Lástima que ya no se consiguen esos libros, Noviazgo, Decepción no, perdón, Noviazgo, Elección o Decepción. Entonces él decía que en el noviazgo, la mujer sobre todo, que va a ser violentada más adelante, ya ve los rasgos del violento, que es lo que nos vamos a hablar del doctor Félix. No íbamos a hablar de neuroanatomía. Sí, Es que pero ya, nos fuimos por la como, violencia. como ya va a llegar. Entonces, decía el doctor que ella ve, no entiende, pero ve los rasgos que determinan, ahora sí, de una u otra forma, valga la expresión determinan, que esa persona va a abusar más adelante. Y yo alguna vez en clase traje el violentómetro, que es una tabla, una escala, que salió en el Instituto Politécnico Nacional hace, no sé, 10 años. No lo conocían aquí hace 5 años los alumnos. Y entonces se sorprendían cuando decía
no recuerdo, ojalá lo puedan revisar por ahí, eventualmente, por el Instituto Político Internacional. Pero, por ejemplo, un pellizco o un jalón de cabello Sí, número uno. sí, sí. Por lo Eh, que se iba empezando, ¿no? sí, exacto. Y ese es el problema. La violencia escala siempre. Entonces, si yo permito, o una mujer, por ejemplo, en este caso, permite un pellizco, un jalón de orejas, no te pongas esa minifalda porque te pareces a no sé quién, y accede, entonces le está dando permiso de que escale al segundo nivel. Entonces la siguiente es un empujón, una torcida de brazo, no sé, una cachetada. Y después lo disculpa, no, pues es que yo lo provoqué, es culpa mía. Por vestirme así. Sí, yo no debía haberme vestido así, no debía haber mirado al otro muchacho, yo qué sé, pero sí porque son, no estamos estereotipando la violencia nada más de género masculino o femenino, porque también las mujeres, y eso es muy interesante, nos va a dar el doctor Calisto cómo ejercen la violencia o la agresión. Entonces, eso va permitiendo que escale, hasta que escala el tercero, el cuarto, el quinto nivel, invariablemente. Es cuestión, como veíamos del alcoholismo, es cuestión de darle tiempo y tarde o temprano va a causar estragos. El último es el asesinato. Pasando por vidas al hospital y por porque ya es el más grave y es cuando ya te rompieron un brazo, o sea, cuando llevo lesiones muy severas, ¿no? Entonces ustedes cuando ven esa producción de la violencia, dicen, ¿cómo pudo permitir esa mujer eso? O ese hombre también. Y entonces uno dice, pues, no lo entiendo porque no vemos cómo son los procesos cerebrales. El cerebro va, así como se acostumbra a una dosis de alcohol y luego quiere más, inclusive quiere más. El que sufre violencia se acostumbra a una forma de violencia y agresión y luego yo les bromo mucho a las maestras en clase, les pregunto, ¿ustedes han visto a sus amigas? Ahí sí no voy a hablar de mis hermanas, pero ¿ustedes han visto a sus amigas que tienen quejas a toda hora de que el novio las trata mal, o el papá las trata mal, o el esposo las golpea, no les da dinero, etcétera, etcétera? La violencia son en muchas áreas. Y como decía la Moglia sarcásticamente, y por un designio divino lo atropella un carro, o se muere, o algo, lo desaparece del radar. ¿Qué hacen esas mujeres con su siguiente pareja? Entonces yo les pregunto, ¿la consiguen completa? Ah, porque ahí sí meto mi hermanito. Yo nunca me voy a conseguir un hombre como mi padre. El mío sí va a ser bueno, va a ser caballeroso, va a ser detallista, sí, pues va a ser mi príncipe azul. Entonces yo le decía de jovencita, el riesgo es que el cerebro se acostumbra de una forma y luego que pide pues, más de lo mismo. Entonces la pregunta para las maestras es, invariablemente me dicen, ¿se consiguen un novio, un esposo igual que el que tuvieron y el que se prepararon de pronto agresión violenta? Porque el cerebro se hace adicto, microadicto. Y luego es lo que la persona quiere. Entonces, si esa persona no entiende ese círculo de dolor, que así lo llama el doctor Lamaula hace 30 años, ese círculo de adicción, va a caer una y otra vez. Entonces, romper el círculo para el cerebro es muy difícil porque hay que romper cables. Y eso es casi imposible. Bien, ahorita vamos a seguir hablando sobre esa adicción. ¿Qué te parece si para nuestros amigos que nos están escuchando a través de la página upg.mx vamos a ir a un corte musical y mientras tanto nos quedamos aquí en Facebook siguiendo platicando de esa adicción? Les vamos a también dar un dato importante. Seguimos aquí a través del Facebook y ahorita vamos a retomar eso de que básicamente el cerebro te pide más, ¿no? Hablando de violencia o lo busca, lo que dices que no, lo normaliza. Y hablando justamente de la violencia, queremos hacerles una invitación a todas las personas que nos están escuchando y se quedaron con nosotros a través de la página de Facebook. Y es que al doctor Eduardo Calixto, que ya les habíamos mencionado la semana pasada, nos visita también aquí en Monterrey. Va a estar también con una charla de violencia. ¿Es verdad? Sí, el viernes en Saltillo, en la Universidad Pablo Freire,
a haber una conferencia para la Facultad de Criminología que se llama Neurodelito, es decir, agresión, agresividad y violencia, cómo se procesa a nivel cerebral y por qué se termina cometiendo actos ilícitos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy, muy interesante. Y aquí es el viernes a las 7 de la noche, allá en Saltillo. Y aquí va a estar el sábado 25 a las 9 de la mañana en el Colegio La Bastida, que está en la Colonia del Valle, donde por cierto hicimos el congreso hace apenas 2 meses. Pues, un agradecimiento a la madre directora Sara por habernos permitido ver el congreso y ahora esta conferencia. Más encaminado a agresión y violencia, pero al área de acoso escolar, bullying, cómo se procesan los niños, cómo se maneja, etcétera, etcétera. Entonces, eso sirve mucho para, uno, prevenirlo y dos, no hacernos ideas erróneas, mitos, creencias de que, por ejemplo, alguien que es violento y veíamos el violentómetro, mañana por arte de magia se le va a quitar, ¿no? Son parámetros que pueden ir escalando, como veíamos hace rato. Y lo más importante es que el doctor Calixto, lo tenemos que aprovecharlo. La doctora Stroke me decía que yo los negreaba mucho, pero esa es la idea porque vienen una vez cada año por sus múltiples ocupaciones. Entonces, el sábado, después de la conferencia, que es para ustedes, va a ser clase de la maestría hasta las 3 de la tarde. Y qué pena, pero el domingo también van a tener que dejar el domingo familiar y van a venir a clases. También con el doctor Calixto de 9 a 3. Y la última sesión, pues esa sí se la voy a dar yo, entonces ahí sí que pena con ustedes, pero eso va a ser con el 15 de febrero. Entonces, sábado 25, domingo 26, Colegio La Bastida, obviamente invitados. Si necesitan descuentos para los boletos o precios especiales, aquí el bueno es el licenciado Edgar Rivera. Ahí me pueden contactar para costos, ya sea por grupos o individuales. Es en la página de Facebook en prof.edgarrivera, en Instagram y Twitter estoy como Edgar-Rivera V, ya al correo que es coachedgarrivera@gmail.com me pueden escribir y con gusto los voy a dar toda la información. En Facebook también está su página, doctor, ¿qué es? Sí, para el Congreso yo hice un esfuerzo grande para tratar de hacer descuentos, inclusive promociones, 2x1 para el grupo de 500 seguidores que tenía y ahorita ya tenemos 1500 en el grupo. En el perfil ya 5000 y a veces se quejan porque no les puedo dar aceptado. Pero esta vez yo no les puedo dar descuentos, qué pena, al grupo del licenciado Edgar, Yo sí puedo. porque esa conferencia de hecho la organiza la Unión de Padres de Familia de La Bastida y pues veamos. No, realmente fuera, con o sin descuento, es una opción que hay que aprovechar. Bien lo mencionaba, el doctor Eduardo Calixto viene una vez al año. Yo he tenido la oportunidad de estar presente en el congreso donde se presentó él, el doctor Novo. Estoy leyendo uno de sus libros y créanme que es muy valiosa la información que nos comparte. Y la verdad tiene algo el doctor Calixto, y que yo lo he dicho, que gusta, es decir, que no te aburre, que estás a gusto en su... esa es una habilidad social que tenemos que ver precisamente en ese evento que se llama empatía. Es decir, le cae bien a la gente, en cambio yo siempre le caigo mal a la gente desde el principio, porque el cerebro etiqueta y hay rasgos que así lo determinan. Muy bien. Como quiera vamos a ir platicando de estos descuentos, ya saben, y pues bueno. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestros amigos que nos escuchan a través de la página upg.mx. Les agradecemos mucho que sigan con nosotros. Les recordamos las páginas de las redes sociales de Radio UPG. Es Radio UPG Oficial en Twitter e Instagram y Radio UPG en Facebook y YouTube. Les recuerdo también las líneas para que se comuniquen con nosotros si tienen alguna duda, alguna pregunta. Son las líneas 81 86 03 36 03 y el 81 86 03 36 02. Hablando de preguntas, en el en vivo que están a través de Facebook, nos están preguntando cuál es la diferencia entre violencia y agresión. Lo mencionabas ahorita. Sí, igual que les digo en las clases, yo prefiero que eso se los diga el experto. El experto es el doctor Carlos Novo, el doctor Calixto, la doctora Ostrowski, que son
investigadoras en esa área. Pero podemos tratar de ir haciendo un conocimiento previo de por qué se maneja los términos diferentes desde el punto de vista del funcionamiento cerebral. Aquí no vamos a hablar de que psicológicamente, moralmente, que si es así o es así, pues cada quien en su área. Entonces vamos a hablar de la neurobiología de la violencia. Entonces es un juego un poquito también para que cada quien vaya descubriendo las respuestas de si los animales son violentos, por ejemplo los chimpancés, que son los que más se parecen a nosotros, los orangutanos, o sea, los grandes simios, o esa área que también, esas especies que tienen que ver con los homínidos o los seres humanos, o si son agresivos. Entonces, de hecho, ahorita hay unas áreas de investigación muy interesantes en antropología que se nutren también de la neurociencia para entender antropológicamente la conducta y el comportamiento de los seres vivos en cuanto a la agresividad y a la violencia. Entonces el doctor Calixto nos va a redefinir, ustedes se quedarán con los términos habituales o como hemos dicho en algunas charlas anteriores, replantean ese conocimiento, dicen, sí, entonces agresividad tiene que ver con que todos los animales por naturaleza son agresivos o somos agresivos. Es decir, si yo ahorita me paro y quiero agarrar a golpes a Edgar, hay solo dos opciones, o está más grande que yo, o me tunde a golpes o sale corriendo, ¿no? En la naturaleza es lo mismo, es cuestión de supervivencia. Entonces, los animales son agresivos porque es que tienen que sobrevivir. Entonces, si yo voy y molesto a un perro, a una cascabel, a un elefante, y resulto muerto, no es culpa del animal, es que el animal se está defendiendo y entonces lo veo como agresivo, tiene que ver con cuestiones hormonales y tiene que ver entonces con hembra o macho. ¿Quiénes son más agresivos? Las hembras o los machos, en la naturaleza también. Entonces, obviamente, igual que el desarrollo corporal, los machos generan, que tiene que ver con estas hormonas, más hormonas, en todo caso masculinas, testosterona, que se ha demostrado que tiene que ver invariablemente con esos rasgos o esa predisposición a ser más agresivos y entonces caer en un rango antropológico y neurocientíficamente hablando de violencia. Es decir, todos los animales son naturaleza agresivos, tiene que ver con la supervivencia y tiene que ver con la procreación. Es decir, los animales, un toro, una vaca, o unas abejitas, lo que ustedes quieran, están aquí básicamente para sobrevivir. Entonces, puede ser agresivo para defenderse. Si lo quieren ver desde el punto de vista, el doctor Paristo lo puntualizará. Pero básicamente para perpetuar la especie. Y perpetuar la especie entre los animales es ir y morder al otro perro, ir y el león rugirle al otro león, es decir, mostrar agresividad, mostrar testosterona, porque si no, mis genes no se transmiten desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? Y ya trasciende a, digamos, especies superiores como cerebros más parecidos a los del hombre, como los chimpancés y los grandes simios, en que se ha demostrado de que no solo son agresivos, sino que, por ejemplo, hay estudios de antropología esta que les estoy comentando, de que los chimpancés son violentos. Es decir, la violencia es algo ya que lo haces como que, o sea, sabes que vas a golpear algo, ¿no? Exacto. O sea, como que lo piensas y digo, le voy a hacer daño. Aunque digan es que no lo pensé, se me salió el golpe, discúlpeme, ya es, la violencia ya es un comportamiento más humano. Es decir, con el anclaje de la agresividad que traemos de forma natural, ya el hacer un acto violento implica desquitarme, inclusive a veces la respuesta, como el video que me está diciendo ahorita, es mayor que el golpe que yo recibí. Es decir, la violencia ya es con el ánimo de descargar toda mi furia, toda esa agresividad, toda esa hormona que tengo, todo ese dolor, todo eso que me hizo, entonces se transforma en odio, en muchas formas violentas.
no necesariamente agresivas. Porque hay gente, o habemos gente muy violenta, que con la mirada, con la palabra, y no somos agresivos, pero somos más violentos, hacemos más daño. Entonces ya habrán escuchado de que hay violencia verbal. Inclusive hay estudios de que determinan que hace más daño la violencia verbal que la violencia física en ciertas etapas de la vida, sobre todo en la niñez, porque tiene que ver con el afecto. Entonces, tienen que ir a ver al doctor Calixto y escucharlo, porque si no se van a quedar con muchas dudas, y yo apenas medio entiendo, empiezo a entender un poquito esto. Por cierto, ¿qué libro anda leyendo de Calixto? No me diga que amor y desamor. Todavía no lo termino, todavía no puedo terminarlo. Tengo, desde noviembre más o menos, ¿no lo había dicho? Sí, pues vino en noviembre. No, entonces, sí, como desde principios de noviembre, amor y desamor desde el cerebro. Para que vean que el doctor Calixto les puede hablar de agresión y violencia, delito. Ahorita antes de entrar aquí en la cabina estamos hablando de que había programado una conferencia que ya no, por espacio no pudimos, de toma de decisiones, ventas, economía, neuroeconomía, neuroventas, también tiene conferencias. Pero esas son las, así como las poco conocidas, porque él le habla de amor, de desamor, de pasión, de odio, de todo eso que tiene que ver con esta procreación y supervivencia y perpetuar la especie. Y obviamente como ahorita el curso de emociones, del cerebro frontal, de habilidades socioemocionales como la empatía, cómo son esos procesos que influyen mucho, no poquito, mucho, mucho sobre cómo un niño, un adolescente o yo mismo aprendo o no aprendo. Es decir, la emoción es el vuelco que ha dado esta nueva ciencia de entender el cerebro para eh, determinar, ahora sí, prácticamente, que sin emoción, como dice Francisco Mora, no hay aprendizaje. Entonces, bien, va a hablar de motivación, el sistema de motivación, de recompensa cerebral, etcétera, etcétera. Pues el curso son más de 18 horas. Entonces, sí prefiero que lo escuchen a él, porque luego a mí me preguntan cosas que no me sé y ahí ando diciendo puras tonterías. Mejor si Eduardo Calixto. Antes de irnos al corte musical, platicábamos sobre las agresiones en la pareja. Mencionabas un caso particular en el cual tú trataste de defender a una chica y salió peor. ¿Sí? A mí sí me ha tocado, digo, no que me meta, no, yo no, trato de respetar mucho eso. Que, ¿No tiene hermanas, Edgar? ¿No? Sí, tengo unas. Bueno, a mí me ha tocado tratar de defender a mi hermana menor y que me diga, no se meta, déjenlo, es mi esposo, y bla, bla, bla. Entonces, yo tengo la fortuna de que no ha pasado algo así como para meterme. Extremo. Ajá, extremo. Pero me ha tocado casos de amigos que me dicen, ¿sabes qué? Pasó esto en la calle, pasó esto en el camión. Y uno dice, bueno, voy a tratar de defender a la chica porque ya le gritaron, probablemente ya le pegaron, o sea, ya fue mucho abuso. Y la chica defiende a su novio porque déjalo, o sea, es cuestión de nosotros dos. Voy a hacer una aclaración que les digo siempre cuando empezamos la maestría, ¿no? Que tiene que ver con esto de cómo el cerebro aprende, las metáforas y las historias y los cuentos. Mucho de lo que yo diga Exacto. Es tal cual real, que ha pasado, pero mucho es inventado. Entonces, pero sirve para ejemplificar el caso. Entonces, ustedes tienen que aprender lenguaje corporal, porque también en criminología, neurociencia, Lightman, Light to Me, Ménteme, que es el arte de mentir y el arte de descubrir al mentiroso, que tiene que ver con neurociencia y criminología. Eso es un mundo apasionante. Ese libro no se lo voy a prestar a Edgar, porque se va a dar cuenta cuando ando mintiendo. Cuando ando mintiendo. Sí recuerdo que lo dijo, y de hecho hace unas clases también, pero yo trato de olvidar eso. O sea, desde este le ha pasado de todo. Ajá, sí. Con todo el mundo se pelea. Ajá, sirve como ejemplo, y mientras sea funcional, por mí está bien. Como eso no lo vamos a contar todavía, pero el que les dije de que encontré y pegué un arma y me dije, no, mejor. Ya. Eso lo contamos. Pero bueno, eso es más adelante cuando entremos en confianza. Sí. Hablábamos sobre que el cerebro normaliza la violencia. Sí. Y de hecho lo vi justamente el viernes pasado en una charla que tuve en una escuela para padres, que lo decía Calixto.
el cerebro normaliza la violencia a tal grado de que ya lo pide, o sea, ya pide la agresión. Mencionabas eso, ¿no? Casi es una forma como de adicción, decíamos, una forma de sobrevivir. Eso ya lo decía el doctor Lamoglia hace muchos años cuando la neurociencia no había dado los primeros pasos en este ámbito en específico y decía que era en su libro El amor no tiene por qué doler. Creo que fue uno de los primeros libros que escribió. Lástima que ya no se consiguen los libros de él. Comentábamos que el doctor Lamoglia ahora es asesor No está ni en internet, pero sí, ¿no? No me ha tocado, eran libros que inclusive para mí son reliquias y el doctor Calixto resultó que también escuchaba y leía la Moglia y me dijo que era amigo de la Moglia, entonces siempre yo soñé con ir a que el doctor me diera unas, no clases, unas terapias, pero, pero nunca pude. Pero no se pudo. Y creo que me dijo el doctor Calixto que ya no estaba consultando, o era muy poco lo que consultaba, etcétera, etcétera. Entonces, en este libro El amor no tiene por qué doler, él explicaba ese círculo en el que entra, de hecho, el agresor y el agredido, en que era tal su conocimiento que él decía, mire, si usted entra a una fiesta, a un rave, a un antro, y hay 100 personas, y es bien observador, usted va viendo cómo de un extremo y del otro se van acercando de una u otra forma dos personas que se están con el lenguaje corporal, con las actitudes, con yo qué sé, la mirada, etcétera, etcétera, casi como un imán atrayéndose, que es el agresor. Yo pensé que ibas a decir que se iban a ligar o algo así. En este aspecto me refiero, es el que va a agredir y el que va a recibir la agresión. Es decir, y eso se llama codependencia. Entonces era increíble porque en esa época uno decía, pues cómo está como es Muy raro. muy extraño, como que son los chakras que se alinean y entonces decía mi hermanita, es que cuando lo vi, sabía que era el hombre de mi vida y no sé qué, entonces, y ya después, eso no está predestinado, es que de una u otra forma, como decía el doctor Lamoglia, como que se van atrayendo porque el cerebro empieza como, en el caso de mi hermanita, a replicar el comportamiento, la conducta de mi padre hacia mi madre y entonces ella repite ese patrón cerebral y no puede cumplir la palabra que siempre dijo de que nunca se va a conseguir un hombre igualito a mi padre y resulta consiguiéndoselo. O como dijo mi sobrina alguna vez, no tío, igualito y peor, corregido y aumentado. O sea, entonces, sí, es algo como un círculo vicioso que se va en el y de hecho pasa, digo, me ha tocado, pero que en los hombres, en algunos casos les preguntas, oye, ¿por qué le hablas así a tu pareja? ¿O por qué la tratas así? Hablándole a gritos o apretándole de brazos, qué sé yo. Y la respuesta es que así era mi padre, ¿no? O sea, así mi papá trataba a mi mamá, entonces yo lo estoy replicando. Porque así funciona. El cerebro lo entiende de que si sus papás vivieron juntos 20, 30, 40, 50 años, no en bienestar como los míos, sino casi tocaba para toda la vida, entonces el cerebro lo va como contextualizando de qué es lo que funciona. Es lo que yo viví, es lo que yo comí, es de lo que yo me nutrí, entonces por lo tanto voy a hacer lo mismo. Entonces se repite el ciclo, decía el doctor Lamoglia de 70 años. Ahorita el doctor Calixto nos va a decir neurobiológicamente o por qué se repite con las estructuras cerebrales, porque el cerebro, como alguna vez decía Carlos Novo, el doctor, funciona con patrones. Es decir, se crea el patrón sin que uno se dé cuenta y uno repite el patrón. El patrón cerebral, el patrón como la de los modistas, ¿no? De los modistas, es algo que me da la pauta para volver a hacer lo mismo. Y eso es muy, muy relevante porque nos da un enfoque muy diferente, inclusive del delito, de la reinserción, del agresor, del acoso escolar, del acoso sexual, de todo eso. Es que solemos imitarlo. En gran parte, pero entonces en la segunda clase, que no sé cuándo lleguemos, el segundo tema,
trae como vamos con en unos 6 meses, tendría que ser en 2, 3 programas más. Existe esa capacidad maravillosa que dice Norman Deutsch del cerebro se cambia según la neuroplasticidad. Entonces, yo vi a mi padre ser agresivo, ser violento, tratar a las mujeres así. Y es como el alcohólico, que ya lo tomamos en el libro maravilloso de familias alcohólicas. Le debo mucho al doctor Lomograph, porque lo poquito que sé, él me lo inoculó poco a poco. Y ese libro es fuera de ser familias alcohólicas. Entonces él explicaba ahí cómo, en este caso, para ver que sí podemos romper los patrones, que es lo que nos va a decir el apocalipsis más completo. El hijo del alcohólico tiene 2 opciones. O repite el patrón, o es totalmente lo contrario, abstemia. Por eso me ve cada fin de semana tomar y ponerme bien alcoholizado, ¿no? En los antros. Igual en esos patrones de violencia, en esos patrones de comportamiento, el cerebro tiene la capacidad de hacer nuevas conexiones y decir, yo lo vi, yo lo entendí, y ya lo razono y trato de cambiar mi comportamiento. No quiere decir que no pueda totalmente, pero digamos, por lo menos lo entiende, como decíamos al principio, ya tiene algunas herramientas para poder cambiar. Eso es lo importante de que se puede cambiar, que el cerebro cambie. Que le cuesta mucho trabajo, entre más viejo uno menos. Como dicen, el perito viejo no aprende a hablar, o todo viejo no aprende a hablar. Pero bueno, es que los animales no tienen esa capacidad de desarrollar de neuroplasticidad, o prácticamente no la tienen o la tienen a cierta edad. En cambio, el cerebro humano, Norman Deutsch decía que es un descubrimiento, para él es más importante del siglo XX, encontrar, porque antes se pensaba que uno llegaba a los 15, 18 años y con eso se quedaba para el resto de la vida, pero no. Uno puede hacer nuevas conexiones, puede aprender cosas nuevas, neuroplasticidad, es decir, el cerebro puede hacer día con día, de hecho, ahorita lo estamos haciendo, conexiones nuevas, cortando conexiones, esta no sirve, y eso nos permite a través de la experiencia cambiar. No se puede cambiar por decreto, no se puede cambiar por echarle ganas, no se puede cambiar porque mañana voy a amanecer siendo otro ser humano. Sí se puede cambiar, sí, modificamos, como dice Norman Deutsch, nuestro cerebro. Y para eso hay que entenderlo y aplicar normas de cómo el cerebro cambia. Mucho esfuerzo, mucho trabajo. No trabajo de físico ni de ir al gimnasio, sino mucho generar, por ejemplo, nuevos pensamientos, nuevas destrezas, nuevas habilidades, etcétera, etcétera. Que es lo que tenemos que hablar en esta apasionante nueva ciencia. Muy bien. ¿Qué te parece si antes de continuar con el tema vamos a otro aporte musical para nuestros amigos que nos escuchan a través de la página de upg.mx? Perfecto. Seguimos a través de Radio UPG en Facebook con el en vivo. Muy interesante, y de hecho neuroplasticidad es un tema bastante, vaya. La segunda materia, pero la segunda materia de la maestría. La segunda materia. La tercera es la atención, la cuarta no. Le dedicamos una materia completa porque ahí es donde vemos cómo cambia el cerebro, sobre todo en la edad infantil, llegando a la pubertad, cuando se transforma. Y lo que es muy apasionante, el cerebro adolescente, que Edgar es quiero saber. Muy demandante en ese tema, y lee y pregunta, etcétera, etcétera. Pero esa conferencia la da Carlos Novo, vamos a dar una pronto, ¿no? Ojalá que para salir de tantas dudas. Entonces, ahí se quitan muchas malas interpretaciones de por qué los adolescentes pasamos todos por ahí, somos así o somos así. Es que nuestro cerebro cambia y, digamos, codifica las señales de por medio. Y hablando de Novo y de otras más personas que nos pueden dar información y compartir en conferencias, todo lo pueden estar checando en las redes sociales de un servidor, que es Instagram y Twitter como Edgar-Rivera V, en Facebook como prof.edgarrivera. Ahí estamos compartiendo. Igual es Neuroeducación. Neuroeducación Monterrey es el perfil de Facebook, es el grupo de Facebook, es la página de Facebook. Neuroeducación Monterrey. Ahí lo pueden estar checando todos estos eventos próximos, información. Si quieren conferencias, también los pueden hablar y con gusto.
Y pues la más próxima lo platicamos en el corte anterior, en el corte musical anterior, es unas conferencias y talleres. Este viernes a las 7 de la noche en Saltillo, en la Universidad Paulo Freire, Unifreire, pueden buscar ahí. Es para la Facultad de Criminología, pero pues abierta a todo el mundo en general, de hecho es para todos los maestros de la universidad. Enfocado a agresividad, violencia y un poquito más a cuestiones de delito y criminología. Y el sábado 25, ahora sí aquí en Monterrey, bueno, San Pedro, en el Colegio de la Bastida, donde hicimos el congreso. Lo mismo, agresividad y violencia, pero más como un enfoque educativo. El bullying y todo eso. Desafortunadamente lo que ha estado pasando mucho recientemente, de por qué surgen estos comportamientos así que muchos pensarían o pensamos que son imprevistos o poco planeados, pero que tienen su trasfondo en el desarrollo, en la formación del cerebro durante toda la vida. Entonces, ahí es la conferencia en el auditorio del Colegio de la Bastida a las 9 de la mañana, y incluido con la conferencia hay un curso, incluye la conferencia de 9 a 3 de la tarde, que es la clase de la maestría para ustedes y el curso para los que quieran hacer. Ya lo pueden checar en todas las redes sociales con el doctor Eduardo Calixto. Bien, regresamos de este corte musical. Agradecemos nuevamente a las personas que nos están escuchando a través de la página de upg.mx. Les recordamos las redes sociales de aquí de la radio. Es Radio UPG Oficial en Twitter e Instagram y Radio UPG en Facebook y YouTube. Nuestras líneas de contacto el 81 86 03 36 03 y el 81 86 03 36 02. Seguimos platicando de todo este tema de la neurociencia. Platicamos sobre cómo el cerebro normaliza y mencionabas que básicamente es un poco adictivo, ¿no? Nos mencionabas de un termómetro Sí. de agresión también. Violentómetro. Violentómetro, gracias. Es para medir el nivel de violencia, porque veamos que agresividad y violencia es diferente, sobre todo en estudiantes y en la pareja. Sí, igual y como quiera, vamos a estar siguiendo platicando de todo esto que es la violencia, con temas más, perdón, en programas siguientes. Nos mencionabas que esto es como una clase de la maestría. Sí, entonces de hecho, vamos con la primera materia. De hecho, es el área de emociones, habilidades socioemocionales, donde hay que entender cómo se procesan todas estas emociones, la ira, la tristeza, las 6 emociones básicas de las que habla Kohler, ¿no? Entonces, abre todo el panorama, el abanico de cuáles son las emociones, entender mis emociones, y luego lo que ahora se está replicando de un mejor manejo de estas emociones, habilidades socioemocionales. Habilidades socioemocionales, bastante interesante, que el término yo lo descubrí justamente hace un año, si no me equivoco, y porque ya estaba entrando un nuevo modelo educativo. Sí. Entonces, poco a poco parece que no, pero la neurociencia va entrando al campo de la educación. Tristemente, se nos termina el tiempo. No hablamos de anatomía. No hablamos de anatomía. Ese es el problema ni de mitos. mío, ni de mitos, pero sí se nos termina el tiempo. La próxima semana vamos a estar hablando entonces de lo que es la anatomía, neuroanatomía y, por supuesto, de los mitos. ¿Qué mitos hay acerca del cerebro? Entonces, si tienen alguna duda o algún mito que ustedes crean del cerebro, se pueden contactar a través de la página de Facebook que es Radio UPG, al igual que de las líneas 81 86 03 36 03 y el 81 86 03 36 02. Es un tema bastante interesante porque ya vamos a romper con todos estos mitos para entender un poco mejor el cerebro. No sé si quieras cerrar con algo en específico. Romper como tal es diferente porque hablamos de que el cerebro tiene patrones y es muy difícil de cambiar, pero por lo menos vamos a poner en el panorama un enfoque neurocientífico y cada quien decide si sigue creyendo o replantea su enfoque. Bien, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Te recuerdo, mi nombre es Edgar Rivera en compañía del doctor Ricardo Rusi. Recuerdo que te esperamos el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde en tu programa que es Usa tu Cerebro. Muchas gracias. Buenas noches.